Bien, para el siguiente ejercicio, donde tenemos que utilizar los conceptos de energía potencial y energía cinética, ¿no? Tenemos un positrón que tiene esta carga de 9,11 por 10 a la menos 31 y la carga del protón, ¿no? La carga 1,6 por 10 a la menos 19 del protón. Bien, se mueve en la velocidad de una partícula alfa que tiene una carga de 3,2 por 10 a la menos 19. Y esta partícula tiene una masa de más de 7000 veces del positrón, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar por este factor para la carga de esta partícula. Cuando el positrón está a una distancia de 1 por 10 a la menos 10 metros, se aleja con una rapidez de 3 por 10 a la 6, ¿no? Entonces ya tenemos una velocidad inicial de la partícula que está en movimiento, ¿no? La partícula en movimiento es esta, es la del positrón, ¿ya? Y esta otra es la partícula fija. ¿Cuál es la rapidez entonces cuando las partículas están separadas 2 por 10 a la menos 10 metros, ¿no? Está alejándose la partícula en movimiento de la otra partícula fija, ¿bien? Entonces, esto es lo que vamos a resolver. Ya tenemos el ejercicio. Empezamos con los datos. Datos. La masa del positrón. Entonces vamos a colocar MP. Masa del positrón igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y su carga de esta masa, de esta partícula del positrón es igual a del protón, ¿no? Entonces una carga positiva, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La partícula alfa, ¿ya? Tiene una masa de 7000 veces esta partícula, ¿no? Entonces, la partícula alfa, M alfa, ¿qué va a ser igual a 7000 veces entonces por esta masa, por 9,11 por 10 a la menos 31. 31, eso en kilogramos. Vamos a hacer ese cálculo, la masa de alfa. Y nos dice, cuando el positrón está a una distancia, tiene una rapidez de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿no? Esto es 3 por 10 a la 6, ¿no? Eso, ojo, es 3 por 10 a la 6. Entonces decimos ahora la partícula, cuando tiene esa rapidez, entonces la distancia R1, vamos a decir, R1 es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Vamos a representar esa distancia enseguida. Y su velocidad, entonces, de la velocidad de la partícula en movimiento, ¿no? Velocidad con un vector, es un vector, entonces V1 es 3 por 10 a la 6. 3 por 10 a la 6. Esto es del positrón. ¿Cuál es la rapidez del positrón cuando las partículas están separadas, no? Entonces, una posición R2 entre las partículas es igual a 2 por 10 a la menos 10. 2 por 10 a la menos 10 metros. Es otra posición. Y esa velocidad nos pide cuando están con esa separación. Las dos partículas. ¿Cuál es la rapidez del positrón cuando está muy alejada? ¿Ya? Entonces, esto es el inciso A, aclarando. Este es el inciso A. Y para el inciso B, ¿qué nos piden? Cuando la partícula, vamos a suponer un R3, cuando está separado una posición muy alejada, infinito. Vamos a decir que la distancia que separa ahora, el R3 que vamos a dibujar, es infinito, ¿no? Entonces, ahí me pide la velocidad. Entonces ya tenemos eso
¿Ya? Cuando R3 es infinito, ¿qué velocidad tiene, no? La masa de la partícula ya tenemos, ¿no? Aquí me falta anotar la carga, ¿no? Esta es la carga, esto no he anotado. La carga, aquí da un espacio, Q de alfa es igual a 3,2 por 10 a la menos 19. 3,2 por 10 a la menos 19 es de alfa, ¿no? Y aquí esta masa, vamos a hacer ese cálculo. 6,38 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa de la partícula alfa. ¿Ya? Ahora, entonces, vamos a dibujar la situación, ¿no? Aquí los datos vamos a separar para hacer nuestro estudio. Bien. Primero, la partícula alfa. La dibujamos la partícula alfa, nosotros, en esta posición. Esta va a ser la posición de la partícula alfa. Esta partícula está fija. Aquí va a estar la partícula, el positrón, en esta otra posición. Aquí vamos a representar el R1, más pequeña, está en movimiento. Y esta otra, esta es la posición 1. Vamos a hacer la posición 2 aquí, ¿no? Aquí va a ser R1, aquí va a ser un R2. Primero esas dos situaciones vamos a analizar, ¿no? Que ya se ha desplazado. Ahí está, ya hemos dibujado. Ahora vamos a representar esas distancias. Esa distancia, entonces, aquí va a ser nuestra distancia para nosotros R1. Para nosotros la distancia va a ser el R1. ¿Ya? Quise hacerlo de esta manera. Con esto. Esta es la distancia para nosotros R1. Por favor, que quede claro. Aquí está. Ahí es R1. Ahora, aquí tenemos otra distancia que es el R2. Que quede claro. ¿Sí? Aquí está esta partícula está fija. Esto es la partícula alfa, ¿no? Esta es la Q de alfa. Y esta es la partícula, el positrón, ¿ya? QP le pusimos, ¿no? QP, ¿no? Entonces, a una distancia R1 inicial. Y esta es la distancia R2. Esta es la situación inicial, cuando las dos están separadas R1. Y la otra situación es cuando tiene esa separación R2, ¿no? Esta es en otra situación de la carga Q positiva. Bien, entonces ahora ya tenemos, por supuesto, el problema y está planteado con la imagen, con la figura que nosotros podemos interpretar. Importante hacer este diagrama que nos indican las posiciones de las cargas y el nombre de cada carga y esa separación de dichas cargas. ¿Ya? Entonces, la carga que está fija es alfa, ¿no? Esta es la carga fija. ¿Ya? Eso es importante. Y la otra que tiene movimiento es esta carga, ¿no? Esta es la carga en movimiento. Entonces, esta es la carga que tiene la energía cinética, ¿no? La carga que está en movimiento. La otra tiene carga fija, ¿no? Entonces, pero debido a las dos cargas hay una energía potencial. Bien, ahora pues vamos a plantear la ecuación, ¿no? Nosotros conocemos la ecuación de la energía potencial. Entonces, el cambio de la energía potencial del sistema, delta U, es igual a la constante K por el producto de las cargas, ¿no? La carga alfa y la carga Q. 1 sobre la posición final menos 1 sobre la posición inicial, ¿no? Ahí tenemos el cambio de la energía potencial cuando esta carga se mueve hasta esta otra posición. Tenemos todos los datos, lo que nos queda es hacer ese cálculo simplemente. Vamos haciendo el cálculo. Delta U es igual a K, reemplazando 9 por 10 a la 9 por Q alfa,
3,2 son positivas las dos cargas, ¿no? 3,2 por 10 a la menos 19. Esto es menos. Y el otro es 1,6 por 10 a la menos 19. 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Se ven? Ahora tenemos aquí 1 sobre R2 en metros, ¿no? Posición final, 2 por 10 a la menos 10. 2 por 10 a la menos 10 menos 1 sobre R1 es 1 por 10 a la menos 10. Delta U igual a menos 2,304 por 10 a la menos 18 joules. Por supuesto, la energía en joules. Ese es el cambio de la energía potencial cuando se desplaza esta carga. Bien, luego utilizamos la ecuación de la conservación de la energía. La ecuación de la conservación de la energía en un instante inicial es igual a la energía en el instante final, ¿no? Entonces también podemos representarlo como tenemos el delta U, simplemente delta U, cambio de energía potencial, más el cambio de energía cinética. Un medio de la masa de la partícula en movimiento por su velocidad al cuadrado, ¿no? En el instante 2, menos un medio de la masa de la partícula que está en movimiento por su velocidad 1 al cuadrado. Tenemos su velocidad inicial y su velocidad final es la incógnita. Entonces solamente tenemos una incógnita en toda esta ecuación, ¿no? Bien, entonces eso nos quedaría para resolver esto. Vamos a despejar entonces. Vamos a despejar de la ecuación el velocidad 2, ¿no? Velocidad en el instante 2. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a multiplicar toda esta ecuación por 2 y dividir entre la masa del positrón para poder simplificar aquí y obtener directamente B2. Entonces, la velocidad, que es la incógnita en el estado 2, aquí es la velocidad 2, justamente, en esta posición, ¿no? La carga 2 para una separación B2. B2, este otro pasa al otro lado, que va a ser igual a B1, esto es al cuadrado, ¿no? B2 al cuadrado también aquí. Esto es B1 al cuadrado, aquí. Pasa al otro lado con positivo, el 2 simplifica. Menos delta U. Delta U va a ser multiplicado por 2 veces delta U y dividido entre la masa del positrón. Ya tenemos entonces esto, simplemente lo que hacemos es reemplazar los datos. Y por supuesto, sacarle raíz. Sacarla de raíz. Reemplazando los valores y los datos, tenemos lo siguiente. B1 es 3 por 10 a la 6. Entonces, la velocidad 2 es igual a raíz de 3 por 10 a la 6, todo esto al cuadrado. Menos 2 veces por delta U. Sabemos que delta U es negativo y menos por menos se nos va a hacer más. Por lo tanto, vamos a tener 2, menos por menos más. 2,3 va a ser positivo. Más 2,304 por 10 a la menos 18 entre la masa del positrón de 9,11 por 10 a la menos 31. Y ya obtenemos entonces todo lo que estamos buscando con el resultado siguiente. Como resultado, 3,75 por 10 a la 6. Positivo, ¿no? Está aumentando su velocidad de la partícula que es el positrón. ¿Sí?
Para el inciso B, cuando R3 es infinito. ¿Qué significa eso? Que la separación está muy alejada, ¿no? Entonces, para el inciso B, R3 igual a infinito. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? R3 infinito. Simplemente es la misma ecuación. En vez de colocar R2, colocamos R3. Esa R3 va a estar alejada, como dijimos hace rato. En esta posición va a estar R3. Aquí va a estar R3. Y lo que estamos buscando ahora es esa velocidad B3. Vamos a anotar eso. B3, como dijimos. B3 en ese punto. B3. Esa es la partícula positrón, ¿no? Ahí está. La distancia, como dijimos, lo podemos representar también el B3, por supuesto. Es conveniente aquí. Aquí está. Ahí es. La distancia para nosotros R3. Que se entienda eso. Esta es el R3. Y esta misma ecuación podemos calcularla, el cambio de la energía potencial. Decimos delta U, entonces, para esa posición. Delta U es igual a K por Q alfa por QP, lo mismo, 1 sobre R3, esa diferencia. Uno sobre R1. Reemplazamos y el R3 ahora, valor de 0. Y nuestra ecuación queda de la siguiente manera para hacer el cálculo. K es 9 por 10 a la 9. Q alfa es 3,2 por 10 a la menos 19. 3,2 por 10 a la menos 19. Por 1,6 por 10 a la menos 19. Y todo esto, por supuesto, dividido entre todo dividido entre 1, R3 es infinito, menos 1 sobre R1. Y 1 sobre R1 es 1 por 10 a la menos 10. El resultado es el cambio de la energía potencial es igual a menos 4,61 por 10 a la menos 18. Joules, por supuesto, unidades de energía. Igual, de la misma forma utilizamos la conservación de la energía, delta U, más 1/2 de la masa del positrón por la velocidad en el posición 3 ahora, ¿no? Estamos en la posición 3, ahora aquí. Esto es posición 3 final, menos la posición inicial de la velocidad. Entonces también tomamos con la posición 1, ¿no? Comparamos con esta posición 1, aquí, y esta 1, ¿no? Aquí es B1, hemos dicho, aquí hemos acordado, es B1, B2, B3, esas tres velocidades, igual a 0. Y finalmente la velocidad 3, una ecuación de forma parecida a esta obtenemos de esa manera, ¿no? Igual a B1 al cuadrado menos 2 veces el delta U, esta otra delta U, sobre la masa del positrón. ¿A cuál vamos a sacarle raíz cuadrada para concluir? Bien, cuyo resultado es B1, el mismo valor, 3,6 por 10 a la, no, 3 por 10 a la 6 solamente. 3 por 10
a la 6, todo al cuadrado, más el menos por el menos, se hace más, 2 por 4, por 2,3, por 4,61, se hace positivo, por 10 a la menos 18. Finalmente, todo eso va dividido entre la masa, cuya masa es 9,11 por 10 a la menos 31. Por 10 a la menos 31. Y con eso concluimos. El resultado es de 37 por 10 a la sexta. la velocidad 3 es igual a 4,37 por 10 a la 6. Para concluir con este ejercicio y estamos respondiendo todas las preguntas.